grabar y subirla al YouTube, porque hay muchos hermanos que después, cuando no logran conectarse a la plataforma o no pueden participar del estudio, la pueden buscar en el YouTube o a través de el grupo de Facebook. Así que gracias al Señor porque Él nos permite, hermanos, que podamos tener esta bendición de poder estudiar la palabra. Vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar vamos a orar, hermanos, a orar al Señor pidiéndole a Dios que Él nos pueda dar de su gracia, de su amor, de su sabiduría, para que podamos, hermanos, en esta tarde compartir la palabra del Señor y pueda quedar grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Oramos al Señor. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, mi Dios, por esta bendición que nos das de poder reunirnos junto a nuestros hermanos y a través de tu palabra, Señor, poder ser edificado, recibir la instrucción de ella. Dios mío, hacemos muy bien al poner atención a tu palabra. Y en especial en este día, Señor, tan importante, tan diferente. Para muchos, Señor, se están divirtiendo en otras cosas que no es lo mejor para nosotros. Pero ayúdanos cada día y danos el dominio propio. Danos la madurez, danos la fortaleza, la capacidad, Señor amado, de poder saber a qué decirle sí y a qué decir no. Y poder en esta tarde, Señor, a través de tu palabra ser edificados, Señor. Pedimos que nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para que este hermoso tema pueda calar profundo en nuestro corazón. Y cada día, Señor, podamos con alegría glorificar tu nombre, darte gracias por lo que tú has hecho y por lo que tú hiciste por nosotros. Tu nombre sea glorificado en medio nuestro, Señor, y pon esa comunión. Y bendiga a aquellos que van a estar a través del Facebook también, Señor. Hay muchos hermanos que van a estar a través del Facebook, Señor, y bendíceles a ellos. Y que también nos puedan seguir a través, Señor, de tu palabra, podamos, Dios mío, ser grandemente edificados. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludamos a los hermanos que se van a ir integrando a través del Facebook también. Hay muchos hermanos que nos siguen y también estudian junto a nosotros a través de esa hermosa plataforma. Así que bendecimos el nombre del Señor y le damos gracias a Dios porque nos da esta gran bendición, hermanos, de poder participar, hermano, y estar en comunión a través de su hermosa palabra. Hoy día tenemos la lección, hermanos, que vamos a concluir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido 9 lecciones, o sea, 19 lecciones, hermanos, maravillosas del Evangelio de Juan. Este Evangelio que nos enseñó tantas cosas maravillosas. Sabemos, hermanos, que el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos, paralelos, iguales, pero el Evangelio de Juan es un poco diferente. Y es diferente, hermanos, porque nos enseña acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya, él habla mucho acerca de la deidad, la importancia de que Jesucristo es Dios. Jesucristo, hermano, para nosotros no es una deidad menor, no es un gran profeta, no es un gran maestro. Para nosotros Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que Dios le reveló a Pedro cuando Jesús dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hubo un gran silencio, nadie abrió la boca, sino aquel que le fue revelado del cielo, que fue el apóstol Pedro.
y él exclama con estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta de la importancia que tiene el Evangelio de Juan para la iglesia, para nosotros. Y por eso es que hemos aprendido tantas cosas maravillosas a través de este hermoso Evangelio según San Juan. Bien, la semana pasada vimos, hermanos, algo acerca de la resurrección de Cristo. Hermano, y comenzamos la lección diciendo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una de las verdades esenciales en el Evangelio. Si nosotros, hermanos, no creemos que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, entonces no estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es este, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Luego fue sepultado, pero al tercer día él resucitó de entre los muertos. Luego, a través de la palabra del Señor, podemos ver cómo Jesús caminó sobre la tierra después de haber resucitado, dando testimonio a la iglesia, a sus apóstoles, a sus discípulos, que Él es el Hijo de Dios que tiene el poder sobre la muerte y tiene poder para resucitar. El único que ha resucitado, hermanos amados, de entre los muertos es Jesucristo. Y hoy día, antes de finalizar vamos a ver un poco más adelante, y voy a explicar la diferencia que hubo, hermano, entre aquellas personas que resucitaron. O sea, cuando Cristo murió, dice que hubieron algunos que salieron de los sepulcros. Hubo ahí una resurrección. Entonces quiero explicar la diferencia de aquellos que fueron resucitados después de morir en el ministerio de Jesús y la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que prueba, hermanos amados, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Lo vimos la semana pasada. Prueba que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. También vimos la importancia para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el creyente, la importancia de la resurrección de Cristo. Lo vimos a través de la palabra del Señor la semana pasada. También el Señor nos enseñó qué nos verifica, qué verifica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. ¿Qué verifica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La veracidad de las Escrituras. Eso, hermano, verifica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también, hermanos, vimos la semana pasada, a través de las Escrituras, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, da seguridad. Da la seguridad al creyente de su futura herencia celestial. Porque si Cristo no hubiese resucitado, las promesas no serían efectivas. Pero como Cristo resucitó de entre los muertos, se hacen efectivas todas sus promesas. Y también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de que seremos a futuro trasladados al reino de los cielos en el arrebatamiento de la iglesia. Cristo vendrá por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿cierto? Ellos resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, como lo dice Primera de Corintios capítulo 15. Entonces todo esto nos verifica, nos enseña y nos confirma la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a ver otros aspectos importantes y fundamentales que la palabra de Dios nos enseña acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza también, hermanos amados, que resucitaremos con Él. Y vamos a empezar, hermanos, a viajar en la palabra del Señor, que es lo que nosotros debemos hacer cada vez que estudiamos la Biblia, viajar en la palabra del Señor. Y vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, y quiero que pongamos mucha atención, hermanos, porque este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y está revelado en estos dos versículos. Cuando usted tiene que leerlo una y otra vez, hermanos, hasta que se lo aprenda de memoria, hasta que su corazón lo reciba, hermano, y lo pueda recitar en su mente y con sus labios. ¿Qué es el evangelio? Vamos a leer, hermanos, el versículo 3 y el versículo 4, cuando le dice, ¿qué es el evangelio? El evangelio es nada más y nada menos lo que aquí dice, porque primeramente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio que recibió el apóstol Pablo, que lo hemos visto, hermanos, cuando estudiamos la carta a los romanos, que es tan importante que más adelante la vamos a estudiar, la vamos a analizar, la vamos a ver. Hermanos, cuando dice en el capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Dios llamó a Pablo para que sea un apóstol, pero dice lo siguiente, la segunda parte del primer versículo, apartado para el evangelio de Dios. Habló del evangelio de Dios. Entonces nosotros nos preguntamos, cuando empezamos a estudiar las escrituras, nos damos cuenta que cuando Pablo, hermano, dice estas palabras, todavía los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan no estaban escritos. Entonces él habla del evangelio, pero del evangelio de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y poner atención a los que nos enseñan las cartas de Pablo, porque es ahí donde está el evangelio de nosotros revelado. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, hablan del ministerio de Jesucristo, pero el evangelio que debemos predicar están en las cartas de Pablo. Y aquí dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que recibió él por revelación, que comienza el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Parte el evangelio, hermano, anunciando que es Cristo quien murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Y el versículo número 4, y que fue sepultado. Ya hemos hablado que fue muerto en la cruz. Ahora dice que fue sepultado, ya, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces nuestro evangelio, cuando presentamos al Cristo que murió en la cruz por nosotros, estará incompleto si no hablamos de su resurrección. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, perdona nuestros pecados, nos lava con su sangre que derramó en la cruz, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado con esa sangre preciosa, luego fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y gracias a esa resurrección, hoy día nosotros tenemos nueva vida en Cristo Jesús, porque Él es la primicia de toda resurrección. Lo vimos la semana pasada. Bendito sea el Señor. Entonces, si no fuera por la resurrección de Jesucristo, mis amados hermanos, no tendríamos nada que predicar. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, no habría ningún mensaje que dar. Hermanos, porque la culminación y la gloria de Cristo está en su resurrección. Nada tendríamos para predicar, nada tendríamos que decirle al mundo,
porque al mundo le predicamos el evangelio. ¿A quién le predicamos el evangelio? Al mundo. A la iglesia la instruimos, a la iglesia la enseñamos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Exhortamos a la iglesia para ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mundo que está afuera le predicamos el evangelio. ¿Se da cuenta la diferencia? Le predicamos el evangelio. Entonces, hermanos amados, si no fuera por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos esperanza alguna. Hermanos amados, estaríamos todavía viviendo en nuestros pecados, si no fuera por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todavía estaríamos condenados al infierno eterno. Pero hoy día, gracias al Evangelio, gracias a Jesucristo, hoy día hemos nacido de nuevo porque hemos entendido que Él en la cruz pagó por nuestros pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado y su sacrificio nos ha justificado delante del Padre. Y hoy día hemos sido declarados por Dios, el Padre, sin culpa. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. No nos olvidemos nunca de lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, que son textos, hermanos amados, que lo conocemos de memoria. Hermanos, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, o sea, ¿cuántos? Todos. No hay nadie que no haya pecado, excepto Jesucristo. Ningún hombre que ha pasado por esta tierra, que vivimos en este momento, en esta tierra, hermanos, ninguno es declarado sin pecado. Todos somos pecadores. Entonces nos dice, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos todavía en esta condición. Pero por la resurrección de Cristo y por haber oído el Evangelio y haberlo aceptado en nuestro corazón a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hoy día estamos viviendo en vida nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice lo siguiente. Anótelo por favor. Romanos capítulo 8, versículo 11. Por eso es tan bonito, hermanos amados, recorrer las Escrituras para ir conociendo lo que Dios nos enseña. Saludo a mi hermana Rachel Mancilla, mi hermana Marcia Andana allá en Hualpín, mi hermana Rachel en Puerto Aysén, mi hermana Margarita Peña aquí en Coyhaique, mi hermana Doris Quilodrán, que nos siguen a través del Facebook, mi hermano Sergio Fernández allá en Punta Arena, siempre está junto a nosotros mi hermano Sergio, así que te envío un gran abrazo, mi querido hermano Sergio. Gracias por estar junto a nosotros, escudriñando la palabra, aprendiendo de ella, edificándonos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 11. Lo siguiente. Y si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? Dios, el Padre. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre. Veámoslo ahí antes de continuar con el versículo Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, el Padre, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Dios, el Padre. ¿Se da cuenta cómo la palabra se contesta a sí mismo? Entonces dice, si el espíritu de aquel, de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Cuando dice en vosotros es porque está dentro de usted.
¿Se da cuenta? El Espíritu Santo mora en nosotros. No mora, hermanos, en el edificio donde nos vamos a congregar para hacer un culto. No, Señor. Él mora en tu corazón. Él mora en el templo de Dios. Dice, yo ya no habito en templos hechos de mano de hombre, sino en el corazón del hombre. Pero en el corazón de la mujer y del hombre que ha nacido de nuevo. En aquel que le ha entregado su corazón al Señor. Ahí mora el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escucha bien, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién es? Dios, ¿ya? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. El hecho de que el Espíritu Santo, hermanos, mora en nuestros cuerpos es una evidencia y una garantía que sí resucitó Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, si Cristo no hubiese resucitado, el Espíritu de Dios no estaría morando en nosotros. ¿Se da cuenta cómo se hace efectiva la palabra en su iglesia, en su pueblo, en sus hijos? Nos ayuda el Señor. Entonces, seguimos. Y si el que resucitó a Cristo Jesús, Dios el Padre, ¿verdad? Vivificará también nuestros corazones mortales. O sea, ¿qué quiere decir? Nos dará vida, porque nosotros estábamos muertos en pecados, pero ahora nos da vida. Vida, ¿por qué? Porque hemos creído y el Espíritu de Dios habita, mora en nuestro corazón. Este será el acto final de nuestra redención, cuando nuestros cuerpos sean, hermanos amados, glorificados como el cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Seremos semejantes a Él. Y esa es la promesa. Y bajo estas promesas, el cuerpo de Cristo, la iglesia, mora y vive. Ahora bien, abramos nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Por eso que al hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos nosotros que recorrer las Escrituras. Dice el versículo número 14 de este hermoso capítulo de 2 de Corintios. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién es? Ya lo vimos, que es el Padre, ¿ya? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, o sea, Dios el Padre, a nosotros también nos resucitará. ¿Se da cuenta? ¿Ves que hay una promesa fiel para nosotros? Nos resucitará con Jesús, porque Él es la primicia de la resurrección. Ya nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, todo el cuerpo de Cristo. Para nosotros, hermanos amados, este debe ser nuestra fortaleza, hermanos, e intrepidez para predicar el Evangelio. Con esta confianza, con esta seguridad, no nos podemos negar para predicar el Evangelio de Jesucristo. Insisto, ¿a quién le predicamos? Al mundo, a los que no conocen a Cristo, a los que no han llegado al Evangelio, a ellos le predicamos. A la iglesia nosotros la instruimos. La iglesia es edificada, enseñada, instruida, y el mundo se le predica. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque debemos saber, hermano. El apóstol Pablo lo da que no, por entendido que nosotros lo sabemos. O sea, estar seguro que esta vida no lo es todo. Tenemos la seguridad de la resurrección, los que somos hijos de Dios, porque el mismo que resucitó al Señor Jesucristo nos resucitará a nosotros también. ¿Se da cuenta? Ahora bien, en tercer lugar, ya hemos visto, hermanos, lo que nos garantiza, hermanos amados, la resurrección de nuestro
Señor Jesucristo. Ahora bien, si nosotros tenemos estas promesas, si nosotros hoy somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios mora, vive en nosotros, hemos recibido toda esta gran bendición, ahora debemos, es una orden, debemos vivir para Él, debemos vivir para aquel que nos compró en la cruz. Y esto aquí se empieza a poner bien interesante. Se empieza a poner, hermanos amados, con una responsabilidad enorme para cada uno de nosotros. Veamos 2 Corintios capítulo 5, demos vuelta a la hojita, donde estábamos nosotros recién viendo el capítulo 4. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 ahora. Veamos lo que nos enseña en el versículo número 14 del capítulo 5 de 2 Corintios. Hermano Marcelo, le voy a pedir que me ayude. Lea, por favor, el versículo número 14 de este hermoso capítulo. 2 Corintios 5, 14. Y 15. Amén. Esos dos versículos, 14 y 15, por favor. Pongamos atención, amén, los hermanos que están a través del Facebook, para que nos sigan. Vayan anotando la cita, hermanos amados, para que después con calmita usted la pueda repasar y pueda volver a estudiar. Mi hermano amén. Marcelo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios te bendiga, hermano Marcelo. Hermanos, amén, por favor, mire, pongamos mucha atención a lo que aquí nos enseña el Señor. Hermano, por eso siempre digo y enseño que nosotros debemos saber lo que vamos a hacer cuando nos enfrentamos a las Escrituras. Una es leer, que es muy bueno leer, usted puede leer todo un capítulo, todo un libro, léalo una y otra vez, es buen ejercicio. Lo segundo que podemos hacer cuando nos enfrentamos a la Biblia es meditar en la palabra del Señor, que ahí ya tiene que dejar un poquito de más de tiempo y estar a solas. Usted no puede estar meditando en medio de un tremendo bullicio. No, usted tiene que apartarse para poder estar con el Señor y meditar en las Escrituras. Y lo tercero es estudiar. Y para estudiar, hermanos, ¿qué es lo que hace uno? Por ejemplo, yo me doy vuelta y veo aquí mi biblioteca y también he invertido en varias Biblias de estudio, libros que me sirven. ¿Para qué? Para estudiar, para poder, hermanos amados, ir adquiriendo el conocimiento necesario. ¿Qué quiere decir esta palabra en hebreo, en griego, qué sé yo? Para que pueda saber, hermano, no se olvide nunca de las reglas elementales de la interpretación. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Son cosas súper importantes para entender las Escrituras. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es meditar. Mire lo que dice el verso número 14. Porque el amor, dice, de Cristo. ¿De quién es el amor? ¿Es nuestro? ¿Es de usted? No, pues. El amor es de Dios. Romanos capítulo amén, 5, verso 5. Y aquí dice que el amor es de Cristo, que Cristo es Dios. Entonces el amor que ha sido, de acuerdo a Romanos capítulo 5, verso 5, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese es el amor que ahora a nosotros nos constriñe. Ese es el amor que abunda en nuestro corazón. Por eso que somos capaces, hermanos, de amar a los hermanos amados, siendo parte de nuestra familia carnal, pero somos una familia en Cristo. Yo le puedo amar a usted y usted me puede amar a mí. Usted puede amar a los que están perdidos. Eso, hermanos amados, no lo podemos hacer con el amor natural, no, imposible. Tiene que estar el amor de Dios en nuestro corazón para poder vivir estas experiencias. Entonces, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando, hermano, ves que uno
Cuando aprende de las escrituras, lo hace meditar, lo hace pensar. Eso es meditar en la palabra de Dios, que usted le da vuelta y piensa cómo aplicarla a su corazón. Y cuando ve una promesa de Dios, dice, ¿cómo Dios me pudo amar tanto? Y ahí va uno meditando y dando vuelta en su cabecita. Dice, pensando esto, 2 puntos, ¿ya? Que si uno murió por todos, ¿quién es este uno? Cristo, ¿ya? Que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿ya? Y el verso 15, y por todos murió, no por algunos. Por eso digo, hermanos queridos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del tema, hermanos amados, de la predestinación, que a veces lo sacan mucho de contexto. Cuidado, Cristo murió por todos. Nadie, por más malo que sea, por más ateo que se crea, hermanos amados, Cristo murió por él. Por todo el mundo murió Jesús, no hay excepción. Lo que nosotros debemos hacer es predicar el evangelio para que el mundo oiga el evangelio y sea salvo, ¿ya? Entonces dice, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, ya no vivan para sí. Entonces, ¿quiénes son los que viven? Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido la vida de Cristo, hemos renacido para Dios. No es que el Señor le dijo a Timoteo, tienes que nacer de nuevo, Timoteo, Nicodemo, o si no, no heredarás el reino de los cielos. Él, un hombre educado, un hombre instruido en la ley, hermano maestro de la ley, no lo entendió. Y dice, ¿cómo es posible que yo vuelva a nacer siendo viejo? No, no es de esa forma, Nicodemo, porque las cosas de Dios las revela el Espíritu de Dios. Y Nicodemo no tenía el Espíritu Santo, tenía el conocimiento, pero no había nacido de nuevo. Pero nosotros sí, y como hemos nacido de nuevo, vivimos ahora por Cristo. Entonces, sino para aquel que, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. ¿Quién es? Jesús, Cristo. Entonces, ¿para quién tiene que vivir usted, mi hermano querido? Para Cristo. Entonces ahí es donde empieza, hermanos, a ponerse, hermanos, color de hormiga, porque nuestra vida tiene que agradar a Dios. Y por eso es que día a día vamos creciendo para irnos apartando del mundo, para ir dejando esas cositas que a Dios le desagrada, porque ahora vivimos para Él. Ahora vivimos para Dios. Bendito sea el amor de Dios. Qué interesante es todo esto, hermano. Estábamos muertos en nuestros pecados cuando Cristo murió por nosotros. Estábamos muertos. Ahora estamos vivos para Dios, pero para Dios. Somos una nueva creación en Él, en Cristo Jesús. No debemos vivir esta nueva vida que ahora tenemos, hermanos, entonces para nosotros mismos, sino para Jesús. Para eso es lo que el Señor nos está enseñando. Usted ya no es dueño de sí mismo. El apóstol Pablo sirvió al Señor de una manera impecable, extrañable, infatigable, podemos colocarle todos los adjetivos. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo vivió esta vida tan especial, tan maravillosa? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque el amor de Dios estaba en su corazón. Solamente por eso, hermano. Cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, vamos a desear que el mundo sea salvo. Vamos a sentir pasión por las almas. El deseo de mi corazón es que usted crezca, hermano, en el conocimiento de la palabra, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que estamos aquí y seguiremos insistiendo. ¿Para qué? Para llevar una palabra
de aliento, una palabra de conocimiento, una palabra de edificación a nuestros hermanos, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso lo hace el amor de Dios. No es que nosotros seamos especiales. No, 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 no. El amor de Dios está en su corazón y está en el mío. El apóstol Pablo así lo hacía. Al contemplar el apóstol Pablo, hermanos, el maravilloso amor que Cristo le había mostrado a él, entonces al ver todo esto, él no podía dejar de resistirse, de sentirse movido, motivado para seguir adelante sirviendo al Señor y entregando el mensaje, plantando iglesia, levantando iglesia en todas las partes donde el Señor lo llevó. Ese es el amor de Dios que él había experimentado en su corazón. Entonces, hermanos, así también nosotros deberíamos tener ese mismo sentir en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el gran amor de nuestro Señor Jesucristo lo hemos recibido también. Entonces, permita al Señor que podamos tener pasión por nuestras almas y por las almas de aquellos que están perdidos. Los creyentes, amados hermanos, experimentamos el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Como dice Romanos 5:5, ha sido derramado. O sea, el que no nace de nuevo jamás tendrá o recibirá o será derramado en su corazón el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es derramado a través, por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando dice en este hermoso verso, ha sido derramado, eso es un continuo. Quiere decir que todos los días el amor de Dios se va derramando en su corazón. Y esto será mediante usted tenga una relación con su Señor, con su Salvador. Tiene que haber una relación continua, genuina, y cada día Dios nos va a ir llenando de su amor en nuestros corazones. Y nos vamos a poder amar y vamos a sufrir con el que sufre, vamos a llorar con el que llora, vamos a sentir pena por aquel que está decaído, por aquel que no camina, hermanos, y lo vamos a preocupar, porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Ahora quiero que volvamos a 1 de Corintios y veamos lo que nos dice el capítulo número 6 de 1 de Corintios. Pongamos nuestros ojos, por favor, en el versículo número 20 de este hermoso capítulo. ¿Ya? Dice, porque habéis sido comprados. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué dice que ha sido comprado? No se olvide, hermanos, que en el tiempo de Cristo, en el ministerio de Jesús, todavía existían los esclavos, ¿ya? Y el esclavo tenía un dueño. Y para que ese esclavo sea libre o cambie de dueño, la persona tenía que pagar por ese esclavo. O si no, nunca iba a alcanzar la libertad. Hubieron muchas personas que pagaron, hermanos, a sus dueños solamente para liberarlos y que sean libres. Pero a veces cambiaban de dueño. Nosotros estábamos, hermanos, siendo esclavos del diablo. Esclavos, hermanos amados, en las manos y en las garras del diablo. Él era nuestro dueño. Pero aquí dice la Biblia, porque habéis sido comprado por precio. Entonces, nosotros cuando logramos entender esto, hermanos amados, en nuestro corazón nace la gratitud, ¿ya? Entonces, si ahora nosotros sabemos que hemos sido comprados por precio, y el precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, hermano, el precio es precio altísimo, pero Cristo lo pagó por nosotros. Cuando reconocemos este sacrificio y este precio que pagó Cristo por nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos amados, no solamente el corazón,
No solamente nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo tiene que guardarse para Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado. Hay muchos que dicen, no, si Dios te necesita el corazón, nomás tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Hermano, porque la palabra de Dios es clara. ¿Por qué? Porque es ahí donde mora el Espíritu de Dios, hermanos. Ahí mora el Espíritu de Dios. Entonces debemos cuidarnos. Fuimos creados por Dios y hemos sido comprados a gran precio. Entonces, cuando entendemos esto, podemos dar gracias a Dios, podemos glorificar a Dios y decirle gracias, Señor, por todo lo maravilloso que tú has hecho para con nosotros. Entonces, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, Cristo se convierte ahora en primogénito entre los muertos. ¿Ya? No se olvide que Cristo es unigénito, el unigénito Hijo de Dios. Pero por amor a nosotros, por lo que hizo en la cruz por nosotros, ahora se ha convertido en primogénito. ¿Para qué? Para que nosotros también tengamos herencia con los santos delante de Dios. La resurrección de Cristo trae aparejada la resurrección de todo aquel que cree en él. Y aquí vamos a ver qué nos dice las Escrituras. Hermano querido, San Juan capítulo 11, verso 25, anótelo por favor. Aquellos que están a través del Facebook también, anoten esta cita que es muy importante. Dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿en qué tiene que creer? En Jesucristo. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto trae una bendición gloriosa para la iglesia, para aquellos que han creído en Cristo. Anote Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, que dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, usted y yo, muertos en pecado, estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora paréntesis. Por gracia soy salvo, no es porque tengamos algún mérito, no, es solamente por la gracia de Dios. ¿Ya? Y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó. Promesa fiel de Dios. Hemos nacido para Dios. Y asimismo nos hizo sentar promesa, sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces aquí, hermano, se hace efectiva esa palabra que dice que los que han muerto en Cristo murieron con su esperanza puesta en las promesas que tenían allá. Aquí están, las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Notemos lo que Pablo dice en relación a la naturaleza de esta resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice lo siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, ¿ya? ¿Qué nos sigue diciendo la palabra de Dios? Así también lo seremos, futuro, lo seremos en la de su resurrección. ¿Se da cuenta? Entonces, estas son las promesas que el Señor tiene para con nosotros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo sirve como prototipo de la resurrección de los creyentes. Cristo primero, luego nosotros. Porque los que han muerto en Cristo ahí están, muertos, pero están esperando. Esa esperanza no, hermano, no se agota, no vence, no deja de ser. La esperanza está ahí. Cristo viene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros ya, ya no estamos en este mundo, también resucitaremos junto con ellos.
Pero dice la Biblia, nosotros los que vivimos no precederemos a ellos. O sea, ellos primero, luego nosotros, los que vivimos seremos transformados. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, en 2 ocasiones Cristo es presentado como el primogénito de los muertos. Anótelo, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18, que dice así: y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No los líderes, no señor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él que es el principio, porque él, hijo de Dios, estaba en el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Jesucristo es el primer resucitado, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es primero. Por eso que Él se merece la honra, se merece la gloria, se merece nuestra adoración. Y la segunda cita está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que dice lo siguiente: y de Jesucristo el testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. El primogénito de los muertos. Repite las mismas palabras. El primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo, hermano? Lava los pecados. Nos limpia de pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Se nos dice también, hermanos amados, que los creyentes en la manifestación del Señor seremos semejantes a Él. Promesa de Dios. Anote, primera de Juan capítulo 3, verso 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, dice Juanito, ahora somos hijos de Dios, sí, porque hemos nacido de nuevo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Nosotros estamos con nuestra mente puesta ya en esas promesas que Él nos ha hecho a nosotros, ¿ya? Pero sabemos, se da cuenta que los apóstoles, hermanos, los escritores sagrados, hermanos amados, lo dan por ello que usted lo sabe. Entonces, por eso es necesario estudiar las escrituras. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos como es Cristo, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo indica, hermanos, que nuestro cuerpo de humillación, este cuerpo, ¿por qué dice cuerpo de humillación, hermanos? Porque si nos miramos al espejo ya no somos los mismos lolitos que éramos antes. No, pues, si nos miramos hoy día, hay bastante más arruguitas en nuestro rostro, porque vamos envejeciendo. ¿Se da cuenta? Este cuerpo de humillación será semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. ¿Se da cuenta? La gran bendición, la gran promesa que tenemos de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 3, verso 21, anótelo, hermano. Filipenses capítulo 3, verso 21 dice lo siguiente: el cual transformará. Habrá una transformación. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Cristo viene mientras estemos vivos. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No seremos un Dios ni un Cristo, no, semejantes. ¿Ya? Nos ayuda el Señor. No somos mormones para decir que vamos a ser dioses allá, no, Señor. Nunca ha dicho eso las Escrituras. Dice que seremos semejantes. Y semejante no es lo mismo. Es algo que se asemeja. ¿Ya? Semejantes al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque solo Él tiene el poder de hacer lo que Él dice.
Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, que así como hemos traído la imagen del terrenal, como nos dice claramente la palabra del Señor aquí en Romanos, o sea, esa imagen de Adán terrenal, hermano, pecadora, caída, que por el pecado entró la muerte y ahí condenó a todos los hombres, traeremos también, hermanos amados, la imagen del celestial, la imagen de Cristo. Hermanos, Primera de Corintios capítulo 15, verso 49. Primera de Corintios capítulo 15, verso 49, ¿qué nos dice ahí? Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea esa naturaleza adámica, ya traeremos también, los que somos hijos de Dios, la imagen del celestial. Textual. Bendito el nombre del Señor. Y aquí tenemos, hermanos, que aclarar algo muy importante. Antes de la resurrección de Cristo, todo lo que hubo en aquel entonces, todo lo que sucedió, por ejemplo, lo dije al principio, que cuando Cristo resucitó, o sea, murió, dice que los muertos salieron de los sepulcros, ¿ya? Nosotros sabemos que frente a la tumba de Lázaro, Lázaro resucitó, o sea que vino a la vida, volvió a la vida. Sabemos que Cristo se enfrentó al féretro que al lado de la viuda de Naín, resucitando su hijo. Resucitó la hija de Jairo, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos eventos, ya, de estas resucitaciones, o sea, no es lo mismo que la resurrección de Cristo, ¿ya? Todo lo que hubo ahí fue resucitaciones, es decir, restauración de los cuerpos a su estado anterior. Hermanos amados, cuando resucitó Lázaro, volvió a ser Lázaro, con su mismo cuerpo, mortal, luego vuelve a morir. Pero será completamente diferente y es completamente diferente la resurrección de Cristo. ¿Se da cuenta? Porque Cristo ahora se levanta con un cuerpo glorificado. ¿Nota la diferencia? Cuando Jesús le devolvió el hijo a la viuda, lo volvió a la vida, no, siguió siendo el mismo joven, con su cuerpo mortal, con aquel cuerpo que se va envejeciendo, que se va a ir nuevamente al polvo. Pero la resurrección de Cristo cambia, es completamente diferente, hermanos amados. Y esa es la resurrección que nosotros vamos a recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, quiero ir ya concluyendo el día de hoy. La resurrección de Cristo, hermano, ya dije que es un prototipo de lo que va a suceder con la iglesia. Ahora bien, si hacemos un poco de memoria y recorremos un poco las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de los siguientes detalles. ¿Ya? ¿Cómo era el cuerpo de Cristo después de haber resucitado? ¿Cómo era el cuerpo de Cristo? Ese nuevo cuerpo, ese prototipo que nosotros tenemos que mirar. Bueno, lo primero que podemos decir, las personas lo podían reconocer. Anote, San Juan capítulo 20, versículo 20. Dice que la gente reconoció a Jesús ahí, ¿ya? Él le abrió sus ojos, el entendimiento y lo pudieron conocer. Segundo lugar, todavía dice que tenía las heridas en sus manos después de resucitado, ¿ya? Las heridas infligidas por la crucificación. San Juan capítulo 20, verso 25 al 29. No es que ahí dice que les muestra las manos. Qué interesante es todo esto. Tenía la capacidad, aunque no la necesitaba de comer. Dice que le pidió de comer a los apóstoles cuando lo fue a ver y entró sin que le abran la puerta.
Dice que le pidió de comer. ¿Ya? Podía entrar en cuartos completamente cerrados sin abrir ni una ventana ni una puerta. Él entraba. Este era el cuerpo de Jesucristo. Tenía esa capacidad, lo que no tuvo Lázaro cuando resucitó, ni tampoco el hijo de la viuda de Naín. ¿Me entiende la diferencia, no? Bendito sea el nombre del Señor. Y podía también él, una vez resucitado, ascender a los cielos. Dice que los apóstoles, los discípulos, lo vieron. Cuando él empezó a ascender hacia los cielos, dice que ellos lo miraban como ascendía. Y como ellos estaban mirando al cielo, dice que vino una nube y lo cubre. Ese es Cristo, resucitado. Nos ayuda el Señor. Entonces, cada vez, hermanos amados, que hablemos de la resurrección de Cristo, debemos pensar en estos detalles, en estas cosas tan importantes que nos habla las Escrituras a través de la resurrección de Jesucristo. Si no logramos entender estos detalles, entonces, hermanos amados, nuestra fe va a ser muy vacía, muy débil. Este es el Evangelio, que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos. Si hablamos del sacrificio de Jesús en la cruz, y luego que fue sepultado, y no hablamos de la resurrección, entonces nuestro mensaje es incompleto. Cuando hablemos del sacrificio de la cruz, tenemos por obligación que hablar de la resurrección de Cristo. No solo de su muerte, sino de su resurrección. Y de ahí en adelante, cada episodio que Cristo pasó en la cruz tiene su significado y su propósito en la vida de la iglesia. Bendito sea el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Me alegro mucho de ver aquí a mi hermano Bernardo Catrilev. Dios te bendiga. Bernardo allá en Puerto Aysén. Mi hermana Jessica Vidal allá en Valle Simpson. Un abrazo para ti, hija. Queríamos tenerte aquí en el Zoom. Ya, mi hermano Cristian, qué bonito. Cristian Formantel. Cristian allá en la isla Huicha, Puerto Aguirre, hijo querido. Si me estás escuchando, después del estudio puedes llamarme, necesito conversar contigo. Mi hermano Cristian, un joven hijo del Señor allá en la isla Huicha. Mi hermana Cristina Quiñel, Dios te bendiga, hijita. Gracias por estar con nosotros también, aprendiendo y escuchando las enseñanzas de la bendita y poderosa palabra del Señor. Hermanos amados, para la próxima semana vamos a dar 2 textos para memorizar, para que podamos trabajar esta semana, memorizarlo cuando nos vayamos a trabajar. Veo mi hermanita Susana por ahí, Dios te bendiga, Susanita, junto a tu familia. Un abrazo para ti, hija querida. Hermano, 2 textos para memorizar. Importante, siempre damos algunos textos, hermano, porque es necesario memorizar las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Son textos fundamentales de acuerdo al tema. Hermanos, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta cómo comienza el texto? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero nosotros sabemos que Cristo sí resucitó. Gloria a Dios. Así que nuestra fe es una fe viva, una fe eficaz y una fe que va creciendo día a día. Y el segundo texto, hermanos, a memorizar está en Romanos capítulo 5, versículo 10. Los que están a través del Facebook también, hermanos queridos, anótenlo para ir memorizando la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, mire qué lindo texto este, hermano. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, escuche bien, por
la muerte de su Hijo. ¿Quién nos reconcilió? Jesucristo a través de su muerte. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios nos explica todo esto? Porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios antes de conocerle, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice la Biblia, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, o sea, por la resurrección de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, la resurrección de Cristo nos garantiza vida eterna. Cristo murió por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado, nos justificó con Dios. Dios debería castigarnos, hermanos, en su justicia, si Él es justo. Y dice que todo pecado ha de recibir su justa retribución. Entonces, por nuestros pecados nosotros deberíamos ser castigados, pero Dios castigó a Jesús. Él recibió el castigo de nuestro pecado en la cruz. Aleluya. Qué grande es esto, hermano. Y ahí pagó por nuestros pecados y nos justificó con el Padre. Él pagó. Él, hermanos, ahora Dios nos declara sin deuda porque Cristo pagó nuestra deuda. Y Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, porque hemos creído por la fe que Cristo murió en la cruz. Por la fe hemos creído que fue sepultado y por la fe hemos creído que resucitó de entre los muertos. Justificados fue por la fe, por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Tenemos paz, tenemos paz para con Dios. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, nunca hubiésemos sido justificados. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No sé si hay alguna pregunta, mi hermano Marcelo, mi hermano Víctor. ¿Alguna pregunta referente al tema? No, hermanito, muy claro. Muchas gracias al Señor por la palabra. Dios te Lo que hemos bendiga, mi hermano aprendido. Marcelo, mi hermana Martita ahí en casa que están estudiando también y estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Dios bendiga grandemente a los hermanos que están a través del Facebook. Son muchos los hermanos que hoy día tenemos también tenemos, hermanos, un enemigo que ahí nos hace bastante lucha, que es el televisor, ¿verdad? Pero gracias al Señor que podemos dar un poco de tiempo para poder estar a través de las Escrituras. Así que bendigo a Dios, alabo su nombre, glorifico su nombre, porque Él nos ha enseñado tantas cosas bonitas. Para la próxima semana, hermano, los invito a todos los hermanos que están a través del Facebook, e inviten a sus amigos también, hermanos queridos, a sus conocidos, a los hermanos, para que podamos estudiar. Vamos a empezar ahora a estudiar por temas. De aquí en adelante hemos concluido el Evangelio de Juan, y la próxima semana vamos a comenzar inmediatamente, hermanos, con el tema de la santidad. Vamos a hablar un poquito acerca de la santidad, que es algo súper importante que debemos nosotros, hermanos, ver qué nos enseñan las Escrituras a través de eso, porque le tenemos tanto miedo a hablar de la santidad, pero tenemos que conocer qué nos enseña la Biblia respecto a la santidad. Va a ser un tema bastante bonito, así que lo dejo invitado, hermanos queridos, para la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén. Y bien, vamos a orar entonces, hermanos, agradeciendo a Dios, dando gracias al Señor porque nos da este tiempo de poder estar reunidos alrededor de la palabra. Créame, hermano, que si hay algo que a mí me hace feliz es esto, poder dejar un tiempo para poder meditar, estudiar la palabra, compartir la palabra del Señor, que es lo más maravilloso que nosotros podemos hacer el día de hoy. Y vamos a agradecer al Señor por lo que nos ha enseñado. Mi hermano Marcelo, llévenos en oración agradeciendo a Dios por todo lo que hemos aprendido
y para que Dios nos conceda esa sabiduría y poder guardar, atesorar en nuestro corazón la enseñanza de la palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas. Llévenos en oración, por favor. Amén. Padre bendito Dios Todopoderoso, mira, en esta hora te damos gracias, Señor, primeramente por ser tus hijos, Señor, por poder, Señor, aprender de tu palabra, hermano. Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, por esa promesa maravillosa que por Jesucristo, Señor, por su resurrección, nosotros también tendremos ese privilegio, Señor, si somos fieles hasta tu venida. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra en nuestra vida. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a ser hacedores de ella. Dios mío, ayúdanos a poder predicar tu palabra, Señor. Úsanos con nuestros amigos, nuestros vecinos, cualquier persona, Señor, que podamos predicar este evangelio bendito, porque tu venida es pronto, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor. Y como decía tu hermosa palabra, si estamos vivos, Señor, poder ser arrebatados, Señor, posteriores a la resurrección de los que han muerto en Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que han estado. Bendiga a mi hermano David, Señor. Dele cada día sabiduría. Ponga en él su espíritu, Señor, y en cada uno de nosotros. También que podamos entender, Señor, su palabra. Muchas gracias te damos, bendito Dios, y te rogamos que te quedes con nosotros todos los días de nuestra vida. Señor, que tu palabra sea luz a nuestro caminar. Padre bendito, todo esto te lo rogamos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su hermosa palabra. Que Dios les bendiga, hermanos queridos, mi hermanito Marcelo, mi hermano Visto, mis hermanos que están a través del Facebook. Dios les bendiga grandemente. Que tengan un lindo fin de semana, bendecidos, hermanos. Nosotros estamos trabajando, pido la oración, porque muy pronto, hermano, vamos a comenzar a levantar una casa de oración para empezarnos a reunir y ya estar en cultos presenciales, hermanos, y así seguir aprendiendo, seguir, hermanos, edificándonos a través de la palabra del Señor. Pero para cualquier hermano que necesite, hermanos, oración, que necesite a aquellos que están en el Facebook, a aquellos hermanos que nos van a escuchar más adelante y necesiten que le podamos asistir, poder ir a sus hogares a orar, hágalo con toda confianza, hermano, hágalo con toda confianza, llámenos, llámeme, hermanos, y ahí vamos a estar con la ayuda del Señor para poder estar junto a ustedes. Hoy día más que nunca necesitamos estar unidos, necesitamos estar en comunión, necesitamos orar el uno con el otro y poder, hermanos amados, amarnos, edificarnos, hermanos, exhortarnos unos a otros para ir creciendo y esperar con fe, con confianza, con seguridad la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga grandemente en el amor del Amén. Señor. Mi hermanito Marcelo, Dios le bendiga. Saludo Amén. a la familia, saludo a su tío. Dele grandes saludos. Ya, y nos alegramos que ya esté bien de salud. Mi hermana Martita, Dios la bendiga mucho y que se siga restaurando. Saludo a Manuelito ahí, a las niñas, y que tenga buen fin de semana mi hermano Marcelo. Amén. Igualmente, hermanito David, muchos saludos. Amén. Mi hermano Víctor, Dios te bendiga grandemente igual. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Nos vamos a despedir de nuestros hermanos del Facebook. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Quedan todos invitados para la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente.